Hola, que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Antes de entrar en el tema, quiero pedirte algo muy sencillo, pero muy importante para este canal. Si te interesa entender las profecías bíblicas y los mensajes de hombres de Dios, como el pastor Armando Alducín, suscríbete ahora mismo, activa la campanita, deja tu comentario diciendo desde qué país nos estás viendo y comparte este video con alguien que también quiere aprender. Tu apoyo nos ayuda a seguir analizando, explicando y difundiendo este tipo de enseñanzas con seriedad bíblica y responsabilidad espiritual. Hoy no vengo simplemente a repetir lo que dice el pastor Armando Alducín, sino a analizar paso a paso una de sus tesis más conocidas y controvertidas. La idea de que somos la última generación. Él no plantea esto desde el sensacionalismo, sino desde una lectura profética de las Escrituras, especialmente de Mateo 24 y del cumplimiento histórico relacionado con la nación de Israel. Lo que vamos a hacer en este video es recorrer su argumento, desmenuzarlo, ver en qué se apoya y por qué ha llamado tanto la atención en el mundo cristiano de habla hispana. El punto de partida de Alducín es muy claro. Él afirma que la pregunta que más le hacen en entrevistas y conferencias es exactamente la misma que muchos creyentes se hacen hoy. ¿Estamos ya en el final de la historia? ¿Somos realmente la generación que verá el regreso de Cristo? ¿Los acontecimientos actuales son solamente una etapa más o son el preludio del desenlace profético anunciado por Jesús? Y lejos de responder desde sentimientos personales, él insiste en que la respuesta no puede venir de sueños, revelaciones privadas o especulaciones, sino de la Escritura misma. Su frase implícita es siempre la misma: hay que volver a la palabra. Cuando Alducín aborda la pregunta de si somos la última generación, no comienza hablando de tecnología, de pandemias o de personajes políticos contemporáneos. Él se remonta a las enseñanzas de Jesús en Mateo 24 y especialmente a la parábola de la higuera. En el análisis que hace, subraya que Jesús no solo describió un mundo en crisis, sino que dejó una clave profética para identificar una generación específica. Esa clave es la higuera. Y aquí comienza el corazón de su argumento. Si no entendemos qué representa la higuera en la Biblia, no podemos descifrar la dimensión profética de las palabras de Jesús. Para el pastor Alducín, la higuera no es un símbolo arbitrario. A la luz de pasajes como Mateo 21 y Lucas 13, él sostiene que la higuera representa a la nación de Israel. En uno de los episodios que suele recordar, Jesús se acerca a una higuera buscando fruto, encuentra solo hojas y la maldice. Esa escena, según la interpretación de Alducín, no es solo una anécdota curiosa del ministerio de Jesús, sino una acción simbólica que anticipa el juicio sobre Israel debido a su incredulidad. Cuando Cristo maldice la higuera, estaría anunciando proféticamente la disciplina que vendría sobre la nación por haber rechazado al Mesías. Desde esta lectura, el siguiente paso de su razonamiento consiste en conectar la maldición de la higuera con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El pastor explica que 40 años después de la crucifixión, Roma arrasa la ciudad santa, destruye el templo y dispersa al pueblo judío por todas las naciones. A partir de ese momento, Israel deja de existir como Estado soberano. No hay tierra propia, no hay templo, no hay sacerdocio ni sistema sacrificial. Durante casi 2000 años, los judíos sobreviven como minoría en medio de otros pueblos, conservando sus fiestas, su Torá y su identidad, pero sin una patria que puedan llamar suya. En este punto, el análisis de Alducín adquiere un tono histórico y teológico al mismo tiempo. Él resalta que el caso de Israel es único en la historia humana. Ninguna otra nación ha sido expulsada de su territorio durante tantos siglos y ha conservado su idioma, sus tradiciones y su religión de forma tan definida. Mientras comunidades migrantes de otras culturas se han ido diluyendo y absorbiendo por las culturas receptoras, el pueblo judío, disperso por Europa, Asia, África y América, ha logrado mantener su identidad diferenciada. Para el pastor, este hecho no se entiende sin el Dios de la Biblia. No es solo obstinación cultural, es cumplimiento de profecías que anunciaban tanto el juicio como la preservación. Sobre esa base histórica, Alducín llega al punto decisivo.
el 14 de mayo de 1948. Ese día, las Naciones Unidas reconocen oficialmente el Estado de Israel, lo que para los analistas políticos fue un proceso complejo de diplomacia y guerra. Él lo ve como un hito profético. Según su lectura, ese momento marca el reverdecer de la higuera del que habló Jesús. Después de siglos de sequedad nacional, la higuera vuelve a tener hojas. No fruto espiritual, no una conversión masiva al Mesías, sino hojas, es decir, vida nacional, territorio, bandera, gobierno. Israel renace como entidad política, tal como Jesús había anunciado que sucedería antes del fin. A partir de ahí, el argumento se vuelve más específico. Alducín cita las palabras de Jesús en Mateo 24, cuando dice que la generación que vea reverdecer la higuera no pasará hasta que todo lo anunciado se cumpla. El núcleo de su tesis es que la generación que presenció el regreso de Israel a su tierra es la generación de la que hablaba Cristo. Y aunque el mismo pastor insiste en que no se puede fijar una fecha exacta para el arrebatamiento ni para la segunda venida, sí sostiene que el marco temporal está delimitado. No estamos al comienzo de la historia, estamos cerca del cierre. En este punto es importante notar algo en su manera de enseñar. Alducín suele advertir que no se debe confundir el estudio cronológico con el fijar fechas dogmáticas. Él juega con cálculos, generaciones de 70 u 80 años, patrones de 6.000 años de historia humana y 1.000 años de reino milenial, pero siempre regresa a una idea central. No se trata de decir Cristo viene tal año, sino de comprender que el reloj profético ya no está en la primera vuelta, sino en los últimos minutos. Su propósito no es alimentar curiosidad, sino despertar conciencia. Uno de los elementos más fuertes en su mensaje es la combinación de profecía bíblica con lectura del contexto actual. En sus reflexiones, conecta el renacer de Israel con las guerras mundiales del siglo XX, con la fragilidad económica global, con la crisis moral y con el avance tecnológico que permite un control social sin precedentes. Él ve todo esto como el escenario perfecto para el cumplimiento de profecías como las de Daniel y Apocalipsis. Desde su perspectiva, la humanidad se ha colocado en un punto donde la autodestrucción es técnicamente posible, y eso cuadra con el cuadro apocalíptico descrito en la Escritura. Sin embargo, y aquí es donde su mensaje se aparta del mero alarmismo, Alducín insiste en que hablar de la última generación no debería llevarnos al miedo paralizante, sino a la responsabilidad espiritual. Él repite con frecuencia que su intención no es asustar, sino llamar a la seriedad. Si realmente somos la generación que presencia el regreso de Israel, el endurecimiento del mundo y la aceleración de los eventos proféticos, entonces no podemos seguir tratando a Dios como un accesorio dominical. No podemos vivir entretenidos mientras el reloj del cielo se acelera. Cuando analizamos su discurso, vemos que siempre vuelve al mismo punto práctico. ¿De qué sirve entender que Israel es la higuera si tu corazón sigue seco? ¿De qué sirve saber que el tiempo se acorta si sigues jugando con el pecado, viviendo una religión superficial, sin intimidad con Cristo, sin amor por la palabra, sin pasión por las almas? En otras palabras, la tesis de la última generación, tal como él la presenta, no es un juguete intelectual ni un mapa profético para curiosos. Es un espejo que nos obliga a preguntarnos en qué condición espiritual nos encontrará el Señor si realmente su venida está tan próxima como los textos y los hechos parecen indicar. Mientras desarrollamos este análisis, es importante subrayar algo más. Alducín no coloca a Israel en el centro para quitar a Cristo del centro. Él insiste en que la historia de Israel es relevante porque confirma la veracidad del Dios de la Biblia y del Mesías que esa Biblia anuncia. El hecho de que Israel haya vuelto a su tierra, a pesar de la oposición constante, no es, según él, un mérito político ni un simple fenómeno sociológico. Es una prueba viva de que Dios cumple sus promesas, incluso cuando la humanidad las da por olvidadas. Y si Dios ha sido fiel a su pacto con Israel, también será fiel a sus promesas con la iglesia. En resumen, en esta primera parte lo que hemos hecho es seguir la línea principal del pensamiento del pastor Armando Alducín
sobre la última generación. Hemos visto cómo parte de las palabras de Jesús en Mateo 24, cómo relaciona la higuera con Israel, cómo entiende la destrucción del año 70, el largo exilio y el renacer de 1948 como piezas de un mismo cuadro profético. Y hemos visto también que detrás de los números, las fechas y los acontecimientos, Él plantea un llamado espiritual urgente: despertar, dejar la tibieza y vivir a la altura del tiempo en el que nos ha tocado existir. En la siguiente parte vamos a profundizar en cómo Él maneja el concepto bíblico de generación, cómo introduce el tema de los 6000 años de historia humana y el milenio, y de qué manera vincula todo esto con el estilo de vida del creyente. No se trata solo de cronología, se trata de carácter, de santidad, de preparación. Si quieres seguir entendiendo a fondo esta perspectiva y discernir qué implica para tu propia vida, quédate conmigo en la parte 2 de este análisis. Cuando uno continúa examinando con detenimiento el planteamiento del pastor Armando Alducin, descubre que su reflexión no se limita al análisis de la higuera o al renacimiento de Israel. Él inserta ese acontecimiento dentro de un marco profético mayor, uno que abarca desde el Génesis hasta el Apocalipsis y que, según su lectura, configura una estructura histórica diseñada por Dios. En esta parte del análisis vamos a internarnos en ese marco temporal, en sus fundamentos bíblicos y en la manera en que Él conecta la cronología sagrada con la realidad contemporánea. Uno de los puntos centrales en su exposición es el concepto de generación. Para Alducin, comprender lo que Jesús quiso decir cuando declaró que esa generación no pasaría es fundamental para interpretar correctamente Mateo 24. Y aquí conviene prestar atención porque Él no inventa un número arbitrario ni se basa en especulaciones modernas. Su referencia proviene directamente del Salmo 90, donde Moisés afirma que la vida del ser humano se sitúa aproximadamente entre 70 y 80 años. En el análisis que hace, no pretende afirmar que la duración de una generación es exactamente esa, sino que utiliza esa medida como referencia bíblica razonable. Esta perspectiva se ha convertido en uno de los puntos más debatidos de su enseñanza, porque al superponerla sobre el renacimiento de Israel, surge inevitablemente una pregunta: ¿hasta qué punto estamos cerca del límite temporal señalado por Jesús? Alducin plantea que si Israel volvió a la vida nacional en 1948 y una generación abarca alrededor de 8 décadas, entonces la ventana temporal en la que estamos viviendo es particularmente significativa. Él no dice que Cristo volverá en un año específico, insiste una y otra vez en que nadie puede fijar fechas ni pretender conocer la hora. Pero sí señala que el reloj profético ya ha marcado el inicio del último tramo. La idea esencial no es un cálculo preciso, sino una comprensión espiritual. Estamos en la fase final del plan redentor. En este sentido, su enseñanza busca mover el corazón más que satisfacer la curiosidad intelectual. Al analizar este punto, conviene entender que Alducin emplea la cronología bíblica como un marco orientador, no como un sistema matemático infalible. Él reconoce que la humanidad utiliza calendarios diferentes, que hubo ajustes históricos, que el calendario gregoriano no coincide con el lunar hebreo y que incluso el cálculo judío presenta desfases. Para él, estas variaciones no invalidan el panorama profético general, porque su intención no es producir un calendario absoluto, sino mostrar que la Escritura señala una etapa concreta dentro del plan divino y que esa etapa parece coincidir con nuestra generación. Otro elemento que él incorpora para reforzar esta perspectiva es la idea de los 6000 años de historia humana, distribuida en 3 grandes periodos de 2000 años cada uno. Según esta lectura, hay 2000 años desde Adán hasta Abraham, 2000 desde Abraham hasta Cristo y otros 2000 desde Cristo hasta el final de esta era. Esta estructura, que algunos estudiosos consideran simbólica y otros literal, sirve para ilustrar el patrón de los 6 días de la creación, donde cada día equivale espiritualmente a 1000 años,
y el séptimo día representa el reposo, es decir, el milenio del reino mesiánico. Alducin utiliza esta interpretación no como un dogma, sino como un indicio que refuerza la idea de que estamos atravesando la última franja de tiempo antes de la intervención final de Dios en la historia humana. Es importante comprender que en el análisis de Alducin estos elementos no están aislados. Él los integra para ofrecer una visión coherente donde Israel se convierte en el marcador visible del avance profético. Y la cronología bíblica funciona como un mapa que señala la proximidad del desenlace. Desde su punto de vista, los acontecimientos globales no son simples eventualidades políticas o sociales, sino parte de un movimiento mayor que la Biblia ya había anticipado. Y es precisamente esa conexión entre el texto antiguo y el mundo moderno lo que vuelve su mensaje tan impactante para tantos oyentes. Sin embargo, lo más llamativo de su enseñanza no es la estructura cronológica en sí misma, sino la aplicación espiritual que deriva de ella. Él recalca que si realmente somos la generación que presencia el cumplimiento de la parábola de la higuera, entonces no podemos vivir con ligereza espiritual. No podemos permitirnos un cristianismo superficial en una hora tan crítica. Y aquí surge un rasgo característico de su estilo, la advertencia pastoral. No se limita a analizar profecías, llama a la responsabilidad moral y al arrepentimiento genuino. Su argumento es que la cercanía del fin no debe producir miedo sino despertar. Cuando Alducin profundiza en esta idea, señala que la decadencia moral del mundo, el incremento del relativismo, la confusión espiritual y la polarización social no son fenómenos aislados, sino parte del contexto profético descrito por Jesús y los profetas. En su análisis, las crisis actuales no son solo dolorosas, sino reveladoras. Muestran la fragilidad de la humanidad sin Dios, exponen la insuficiencia de los sistemas humanos y evidencian la urgencia de volver a la palabra como la única luz estable en medio de la incertidumbre. A medida que examinamos su discurso, vemos que para él la profecía no es un rompecabezas reservado para estudiosos, es una llamada de alerta para toda persona que desea ser fiel a Cristo. Por eso insiste tanto en la necesidad de vigilancia espiritual. Su mensaje, lejos de centrarse en catástrofes o teorías conspirativas, apunta a la santidad. Él plantea que si estamos cerca del cumplimiento de las últimas promesas, entonces debemos vivir como quienes verdaderamente esperan al Señor. No se trata de vivir en paranoia, sino en sobriedad y fidelidad. Otro aspecto que destaca en su enseñanza es la advertencia contra la indiferencia religiosa. Él señala que muchos creyentes han escuchado sobre la venida de Cristo durante años y al no ver su cumplimiento inmediato han caído en una especie de somnolencia espiritual. Para Alducin, esa es precisamente una de las señales más peligrosas. En sus reflexiones recuerda las palabras de Jesús sobre los días de Noé y de Lot, donde la gente vivía de manera normal, familiar y socialmente activa, sin darse cuenta de que estaban a punto de presenciar un juicio histórico. Desde su perspectiva, la mayor amenaza para la iglesia actual no es la persecución, sino la apatía. No es el ataque externo, sino la insensibilidad interna. Al profundizar en esta línea, subraya que la profecía nunca fue dada para entretener, sino para transformar. Su propósito no es generar debates, sino producir arrepentimiento y obediencia. Y en este punto, su mensaje adquiere un tono pastoral más fuerte. Llama a los creyentes a examinar sus vidas, a revisar sus prioridades, a preguntarse si realmente están viviendo para Cristo o simplemente llevando una religiosidad cómoda. Su argumento es que la comprensión correcta de los tiempos debería conducirnos a una fe más firme, no a una especulación vacía. Siguiendo esta lógica, Alducin insiste en que la Escritura advierte repetidamente sobre la necesidad de estar preparados. Jesús dijo que su venida sería como un ladrón en la noche, es decir, inesperada para quienes están distraídos, pero no para quienes velan. El apóstol Pablo dijo que los hijos de la luz no serían sorprendidos, porque conocen la obra del Espíritu,
en sus vidas. Y el apóstol Pedro recordó que Dios es paciente, no porque se retrase, sino porque desea que todos lleguen al arrepentimiento. En este sentido, la aparente demora del Señor no es una falla en el plan divino, sino una muestra de misericordia. En el pensamiento de Alducin, todo esto se entrelaza en un mensaje coherente que apunta al mismo lugar. El tiempo de la indiferencia terminó. Si realmente somos la generación que presencia el renacimiento de Israel y la aceleración profética de los tiempos, entonces la iglesia no puede vivir apagada. El llamado es a la oración diaria, a la lectura profunda de la palabra, a la restauración de la vida devocional, a la reconciliación familiar y al abandono de hábitos que apagan al espíritu. En resumidas cuentas, la profecía debe llevarnos al compromiso, no a la curiosidad. En esta segunda parte hemos profundizado en cómo el pastor Alducin articula el concepto de generación, cómo entrelaza la cronología bíblica con el renacimiento de Israel y cómo su interpretación no busca predicciones exactas, sino despertar espiritual. Hemos visto que para él la profecía es un llamado urgente a vivir con propósito, a no dormir en medio de un mundo que se deteriora y a reconocer que la fidelidad a Cristo es indispensable en tiempos finales. En la siguiente parte vamos a avanzar hacia otro eje importante de su pensamiento, la relación entre los acontecimientos mundiales y el escenario profético, el papel de las naciones, la influencia cultural, la condición moral del presente y cómo todo esto se vincula con la perspectiva bíblica del futuro inmediato. Si quieres seguir comprendiendo esta lectura profética y mantenerte conectado con el análisis, quédate conmigo para la parte 3. Cuando uno profundiza en la enseñanza del pastor Armando Alducin, descubre que su análisis no se limita a una lectura histórica de Israel, ni a una simple reflexión sobre la higuera. Él lleva la conversación hacia un terreno más amplio, donde los acontecimientos globales se convierten en indicadores visibles del avance profético. A través de su discurso, sostiene que el mundo contemporáneo no puede comprenderse plenamente sin considerar la narrativa bíblica que lo antecede. Para él, la profecía no es una sección aislada de la Escritura, sino el marco que explica la dirección espiritual de la humanidad. Así, en esta tercera parte, analizaremos cómo él articula esta relación entre los hechos actuales y el escenario bíblico y por qué considera que estamos no solo cronológicamente, sino espiritualmente en la última generación. Alducin inicia este razonamiento con una observación constante en su enseñanza. El deterioro moral del mundo no es un fenómeno casual. En su perspectiva, la crisis ética que presenciamos hoy es la consecuencia natural de una humanidad que ha decidido alejarse de Dios. No se trata, en su interpretación, de un simple cambio cultural, sino de una manifestación visible de la rebelión humana descrita en las Escrituras. Él recurre frecuentemente a pasajes como Romanos 1 para mostrar que la degradación moral es la señal más evidente de que una sociedad ha abandonado la verdad divina. Lo interesante en su análisis es que no presenta este deterioro como una opinión personal, sino como una lectura directa del texto bíblico. En otras palabras, la Biblia no solo predice eventos, predice comportamientos y sus consecuencias. En su visión, uno de los rasgos más alarmantes de esta decadencia es la confusión espiritual. Señala que aunque vivimos en una época de avances tecnológicos sin precedentes, la claridad moral se ha desvanecido. Conceptos que antes eran evidentes para todas las culturas ahora se debaten con una intensidad sorprendente. Para él, esto refleja exactamente lo que los profetas denunciaron: el tiempo en que la humanidad llamaría a lo malo bueno y a lo bueno malo. Su argumento no es moralista, sino profético. No pretende imponer un criterio cultural, sino señalar que el caos moral es una señal de los tiempos finales. Es el resultado de un quiebre interior en la relación entre el ser humano y su creador. En esta misma línea, Alducin observa que los conflictos internacionales también encajan dentro del cuadro profético.
sostiene que la agitación global, lejos de ser un simple fenómeno geopolítico, es parte de un escenario anunciado desde hace siglos. Cuando habla de guerras, tensiones entre naciones y alianzas inestables, lo hace para mostrar cómo estas dinámicas coinciden con lo descrito por Jesús y los profetas. No pretende afirmar que cada conflicto actual es una señal directa del Apocalipsis, pero sí insiste en que la acumulación de estos elementos revela un clima profético claro. En su análisis, la humanidad ha entrado en un ciclo de inestabilidad que refuerza la idea de que estamos en la última etapa de la historia. Uno de los puntos más llamativos de su enseñanza es su interpretación de la cultura contemporánea. Él observa que la sociedad moderna, especialmente en Occidente, ha desarrollado una mentalidad basada en la autosuficiencia, el relativismo y la desvalorización de lo espiritual. Este cambio, según su lectura, no solo ha debilitado la fe de muchos creyentes, sino que ha erosionado las bases éticas que sostenían a las naciones. Sin embargo, su reflexión no es nostálgica, no idealiza el pasado, lo que subraya es que la cultura actual refleja exactamente el ambiente profetizado para los tiempos del fin. Él sostiene que una generación que rechaza la verdad inevitablemente queda expuesta a la confusión, a la ansiedad y al vacío espiritual. Este análisis cultural se conecta en su discurso con la condición de la iglesia. Alducin suele hacer una crítica firme pero pastoral. La iglesia de la última generación enfrenta la tentación del adormecimiento espiritual. Muchos creyentes, influenciados por el ritmo frenético del mundo moderno, se han acostumbrado a un cristianismo superficial, desconectado de la vida devocional profunda. Según él, esta desconexión espiritual es más peligrosa que cualquier crisis política, porque una iglesia que no ora no percibe los tiempos ni responde a ellos. Su insistencia en la oración, en la vida devocional, en la vigilancia constante, no proviene de un ritualismo, sino de la comprensión de que la cercanía del cumplimiento profético exige una fe activa, sobria y despierta. En el centro de este llamado está la convicción de que cada creyente debe examinar su propio corazón. Para Alducin, el peligro de esta generación no es solo la inmoralidad externa, sino la tibieza interna. Él suele recordar que Jesús advirtió sobre una iglesia que se considera rica, pero está espiritualmente pobre. Con esta imagen, invita a los creyentes a reflexionar sobre la autenticidad de su compromiso. Su tesis es que la comprensión de la profecía se vuelve inútil si no produce transformación personal. Por eso, cuando habla de señales, no lo hace en un tono sensacionalista. Su objetivo no es generar miedo, sino despertar conciencia. En este punto, también introduce una reflexión sobre el engaño espiritual. Él señala que en los tiempos finales habría una multiplicación de falsas doctrinas, maestros que distorsionarían la verdad y creencias que parecerían espirituales, pero no tendrían fundamento bíblico. Esta realidad, en su opinión, es evidente en la actualidad. La proliferación de ideas espirituales sin compromiso moral, la exaltación de experiencias por encima de la Escritura y la manipulación religiosa que abunda en algunos contextos forman parte de este panorama profético. Su advertencia es clara: sin una vida arraigada en la palabra, muchos serán arrastrados por enseñanzas que prometen libertad, pero conducen a la confusión. Otra pieza importante de su análisis tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Alducin observa que el avance tecnológico es impresionante, pero también plantea dilemas éticos inéditos. La inteligencia artificial, la manipulación genética, la vigilancia global y la interconexión digital conforman un escenario que no existía hace apenas una generación. Él no demoniza la tecnología, pero señala que su rapidez y su impacto son consistentes con la aceleración profética descrita en Daniel, donde se menciona que en los últimos tiempos aumentaría el conocimiento. Esta aceleración, en su lectura, no es simplemente progreso humano, sino parte de un proceso que prepara al mundo para acontecimientos mayores. Sin embargo, su reflexión no se centra en especulaciones tecnológicas. Lo que resalta es que el desarrollo científico,
lejos de resolver la condición espiritual humana, ha revelado más claramente la necesidad de Dios. A pesar de los avances, el sufrimiento persiste, la confusión aumenta y la ansiedad se multiplica. Esta contradicción, según él, es una evidencia de que el ser humano no puede salvarse a sí mismo. Su mensaje no es antitecnológico, sino teológico. La ciencia puede describir el mundo, pero no puede redimirlo. Alducin también vincula los cambios políticos globales con el escenario profético. Observa que la estructura del poder mundial se está reconfigurando. Las alianzas se fragmentan, las tensiones aumentan, las naciones atraviesan crisis de identidad y la estabilidad que marcó el final del siglo XX parece haberse evaporado. Para él, este caos encaja con la descripción bíblica de un mundo que se prepara para una reorganización internacional futura. No afirma que este proceso ya sea el cumplimiento definitivo, pero sí que es un preludio evidente de un sistema global que, según la Biblia, se formará en los tiempos finales. Este análisis político no busca convertir la profecía en geopolítica. Su intención es mostrar que los movimientos de las naciones, los conflictos y las tensiones no pueden separarse de la dinámica espiritual que la Biblia describe. En su visión, Dios sigue dirigiendo la historia, aunque muchas veces opera detrás del escenario visible. Los cambios globales, aunque parezcan caóticos, no están fuera del control divino. Aquí su mensaje adquiere un tono de confianza. No importa cuán inestable parezca el mundo, Dios sigue teniendo el dominio. Mientras más profundizamos en su razonamiento, más evidente resulta que la enseñanza de Alducin es ante todo un llamado a interpretar los tiempos con una mirada bíblica. Él no invita a la paranoia ni al aislamiento, sino a una fe madura, fundamentada, capaz de discernir las señales sin caer en el alarmismo. Su propuesta es vivir con los ojos abiertos, entendiendo el contexto espiritual del mundo sin perder la paz ni el equilibrio. En esta tercera parte hemos examinado cómo el pastor Alducin interpreta la condición moral, cultural, tecnológica y política del presente a la luz de la profecía bíblica. Para él, todos estos elementos, lejos de ser fenómenos aislados, forman un conjunto coherente que apunta a la inminencia del cumplimiento profético. Sin embargo, su propósito no es crear ansiedad, sino fortalecer la fe de quienes escuchan su mensaje. En la siguiente parte profundizaremos en otra dimensión de su enseñanza: el papel de Israel como eje central del reloj profético, el significado espiritual de su preservación histórica, las guerras que ha enfrentado y la razón por la cual su existencia continúa siendo una evidencia contundente del cumplimiento de la palabra. Sigue conmigo en la parte 4. Al avanzar en el estudio de la visión del pastor Armando Alducin, se vuelve imposible ignorar el punto central que él destaca una y otra vez con firmeza. Israel no es una nación como cualquier otra. Para él, Israel es la clave interpretativa de toda profecía bíblica. Su existencia, su preservación y sobre todo su restauración en el siglo XX constituyen la evidencia más contundente de que la historia avanza hacia un punto determinado por Dios. La higuera mencionada por Jesús en Mateo, la misma que el pastor analiza con profundidad, se convierte en su discurso en el símbolo visible que confirma que el escenario profético está en marcha. Alducin comienza esta parte de su enseñanza explicando algo que a menudo pasa desapercibido para quienes no han estudiado a fondo la historia bíblica. Israel no debía existir según la lógica humana. La nación fue destruida, dispersada, conquistada, exiliada, perseguida y prácticamente borrada del mapa durante casi 2000 años. No hay precedentes en la historia de un pueblo que haya sido expulsado de su territorio por siglos y luego haya retornado a su misma tierra con su misma identidad, su misma lengua y su misma religión. Según él, esto no es un fenómeno político, es un milagro histórico, y es precisamente en ese regreso donde él encuentra la confirmación más clara de las palabras de Jesús sobre la higuera que reverdece. Cuando Alducin examina el renacimiento de Israel en 1948, lo describe como el evento que reactivó el reloj profético,
Para él, ese momento marca un antes y un después, no porque la política internacional lo determinara, sino porque Dios mismo decretó que la nación volvería a levantarse. En su análisis, cada detalle del retorno israelí, desde la inmigración masiva a principios del siglo XX hasta la proclamación del Estado moderno, corresponde a una secuencia descrita previamente en la Escritura. Él no afirma que todo en Israel sea perfecto ni idealiza su sistema político. Lo que subraya es que su restauración es un marcador espiritual, un recordatorio visible de que Dios cumple lo que promete sin importar cuántos siglos pasen. De acuerdo con su comprensión, el renacimiento de Israel no se limita a lo político. Para él, la restauración completa incluye varias dimensiones. En primer lugar, la nacional, representada por el retorno físico a la tierra. En segundo lugar, la cultural, simbolizada por la recuperación del hebreo como idioma vivo. En tercer lugar, la religiosa, aunque esta última, según su interpretación, todavía no se ha cumplido en su totalidad. Aclara que la nación volvió a la tierra, pero aún no ha experimentado su renovación espiritual definitiva. Esa conversión, en su visión, ocurrirá en un momento específico del futuro, cuando reconozcan al Mesías anunciado por los profetas. Esta distinción le permite explicar por qué la existencia de Israel es ya un cumplimiento, aunque incompleto, de las palabras de Jesús. Alducin también analiza la serie de conflictos que Israel ha enfrentado desde su restauración. Señala que desde el mismo día de su independencia, la nación fue atacada por múltiples países y sin embargo logró sobrevivir contra toda probabilidad. Para él, esto no se debe únicamente a estrategias militares, sino a la intervención divina que ha acompañado al pueblo desde los tiempos del Antiguo Pacto. La supervivencia de Israel, según su perspectiva, es tan sorprendente como su existencia. Cita a menudo ejemplos históricos donde ejércitos más grandes, mejor equipados y con mayores recursos no lograron derrotarla. Este fenómeno le sirve para reforzar su argumento de que la mano de Dios sigue protegiendo a la nación a pesar de su actual alejamiento espiritual. En su análisis, la ubicación de Israel no es una casualidad. El pastor insiste en que la geografía misma del país es profética. Señala que Jerusalén ha sido, es y seguirá siendo el punto más disputado del planeta, y no por razones meramente políticas o territoriales, sino espirituales. Según él, la ciudad se encuentra en el centro de la narrativa bíblica porque también será el centro de los eventos finales. Su interpretación subraya que ninguna otra ciudad en ninguna época ha concentrado tanto significado espiritual ni ha generado tantos conflictos históricos. Para él, esta realidad simplemente confirma lo que la Biblia dijo miles de años atrás. Otro elemento importante en su enseñanza es su interpretación del templo. Alducin menciona repetidamente que el templo que existió en el pasado fue destruido, pero no eliminado del plan de Dios. Aunque actualmente el monte donde se levantaba el templo está bajo control musulmán, él sostiene que la reconstrucción futura es inevitable desde la perspectiva profética. No afirma que el templo esté listo para ser edificado ni fija fechas, pero sí resalta que el deseo de reconstruirlo está más vivo que nunca entre sectores religiosos de Israel. Su objetivo no es especular, sino mostrar que la Biblia presenta al templo como una pieza fundamental del escenario final. Lo interesante es que su análisis no se limita al ámbito religioso. Él vincula los conflictos actuales en el Medio Oriente con un patrón profético más amplio. Observa que la relación entre Israel e Irán, las tensiones con grupos armados y la presencia de potencias extranjeras en la zona conforman un entorno que coincide con las advertencias de los profetas. No afirma que cada guerra sea cumplimiento directo, pero sí considera que la acumulación de tensiones alrededor del territorio es un indicador claro de que la región se mueve hacia un acontecimiento profético decisivo. Lo que destaca es que ningún otro lugar en el planeta concentra tanta tensión geopolítica y al mismo tiempo tanta relevancia espiritual. Dentro de este análisis, Alducin introduce una idea que él considera fundamental. Ninguna nación del mundo explica su historia únicamente desde la historia misma. Para él,
Israel solo puede entenderse desde la profecía. Su origen, su dispersión, su preservación, su lenguaje, su retorno y su papel actual forman un patrón imposible de reproducir en otro pueblo. Su tesis es que Dios utilizó a Israel como un testimonio vivo para todas las generaciones. Cuando el pueblo prosperó, fue una señal de la fidelidad divina. Cuando fue disciplinado, fue una advertencia. Cuando fue dispersado, su historia demostró la seriedad del juicio divino. Y cuando fue restaurado, quedó claro que la palabra de Dios no falla. Alducin suele afirmar que Israel es la única nación cuya historia fue escrita antes de que existiera. Esta frase es provocadora, pero en su análisis tiene sentido. Él se refiere a que los profetas describieron con exactitud acontecimientos que se cumplirían siglos después, desde las invasiones hasta el exilio y el regreso. Al estudiar estos textos, afirma que ninguna nación moderna posee un registro profético comparable. Y es esta singularidad, más que cualquier otra cosa, lo que lo lleva a insistir en que el reloj profético no se entiende mirando a las potencias del mundo, sino mirando a Israel. Otro punto importante en su razonamiento es la relación entre Israel y la Iglesia. Alducin enfatiza que ambos forman parte del plan de Dios, pero cumplen roles distintos. La Iglesia, en su visión, representa el pueblo espiritual de Dios, mientras que Israel representa el pueblo nacional. Afirma que Dios no ha reemplazado a Israel con la Iglesia, sino que trabaja simultáneamente en dos líneas proféticas que eventualmente convergerán. Esta distinción le permite explicar por qué, a pesar de la llegada de Cristo, Israel continúa ocupando un lugar prominente en la profecía. Para él, quitar a Israel del escenario profético equivale a negar la mitad del mensaje bíblico. En su enseñanza también advierte sobre interpretaciones que intentan minimizar el papel de Israel. Señala que corrientes teológicas antiguas determinaron erróneamente que las promesas hechas a la nación habían sido anuladas. Pero en su análisis, esta idea contradice tanto la historia como el contenido mismo de las Escrituras. Para él, la restauración de 1948 es la prueba definitiva de que Dios mantiene su pacto, incluso cuando la nación no está caminando según la fe. Su existencia es, en su lectura, un recordatorio de la fidelidad divina y un llamado a observar atentamente los acontecimientos de nuestro tiempo. A medida que profundiza en este tema, Alducin invita a quienes lo escuchan a comprender que la profecía no debe estudiarse como un ejercicio intelectual, sino como una herramienta para interpretar el mundo. Su consejo es claro: quien ignora el papel de Israel terminará perdiendo de vista la dirección profética de la historia. No se trata, según él, de exaltar a una nación, sino de reconocer que Dios decidió usarla como señal para todos los tiempos. Por esta razón, insiste en que cada creyente debe prestar atención a lo que ocurre en Jerusalén, en sus fronteras y en su vida nacional, porque estos acontecimientos tienen un impacto espiritual global. Así, en esta cuarta parte hemos examinado cómo el pastor Alducin presenta a Israel como el corazón del mensaje profético. Su existencia, su restauración, sus guerras y su significado espiritual forman un conjunto que, según él, revela claramente dónde estamos en el desarrollo de la historia bíblica. La higuera no es un símbolo estático, es en su interpretación una advertencia, una guía y una confirmación. En la próxima y última parte de este análisis exploraremos cómo Alducin concluye su exposición. Veremos su invitación a vivir con esperanza, su llamado a la vigilancia espiritual, su visión del futuro inmediato y la manera en que conecta la profecía con la responsabilidad personal de cada creyente. Continúa conmigo en la parte 5. Al llegar a esta última etapa del análisis del mensaje del pastor Armando Alducin, se vuelve evidente que su objetivo no es únicamente explicar la profecía, sino conducir a quienes lo escuchan hacia una postura espiritual madura y responsable. Él no expone estas enseñanzas para crear un clima de temor o desesperación, sino para formar creyentes conscientes de su tiempo y firmes en su fe. En su discurso, el estudio de las señales no es un fin en sí mismo, sino un medio
para inspirar vigilancia, obediencia y esperanza. Por eso, en esta conclusión, es fundamental comprender la intención central que atraviesa todo su mensaje: despertar al creyente para que viva con claridad espiritual en medio de un mundo que se encuentra cada vez más confundido. Alducin insiste en que interpretar correctamente la profecía no significa especular sobre fechas ni obsesionarse con predicciones concretas. Según él, la verdadera comprensión se encuentra en la actitud del corazón. La profecía debe provocar humildad, reverencia y una profunda dependencia de Dios. Debe recordarnos que la historia no se dirige al azar, sino hacia un propósito. En su perspectiva, el estudio profético nos llama a vivir con mayor responsabilidad, porque saber que el tiempo es limitado debería impulsar a cada creyente a examinar su vida con honestidad. No basta con reconocer que estamos en una etapa avanzada de la historia bíblica. Lo importante es lo que hacemos con ese conocimiento. En relación con esto, el pastor subraya repetidamente que la preparación espiritual no consiste en acumular información, sino en cultivar una relación viva con Dios. Él retoma la enseñanza de Jesús cuando habló de velar y orar y la aplica al contexto actual. Para él, la iglesia de esta generación enfrenta un desafío mayor que cualquier dificultad externa. La verdadera batalla ocurre en el interior del creyente. En un mundo saturado de distracciones, ruido, ideologías y propuestas espirituales superficiales, la vigilancia espiritual se vuelve indispensable. A su juicio, permanecer despierto significa mantener el corazón sensible a la voz de Dios y no permitir que el desgaste emocional, la rutina o la influencia del ambiente apaguen la fe. Alducin también enfatiza que vivir en los tiempos finales no debería generar pánico. Por el contrario, sostiene que es un privilegio haber sido llamados a existir en este periodo de la historia. Para él, Dios no comete errores al colocar a las personas en un tiempo específico. Cada creyente tiene un propósito en la generación en que vive. En este sentido, su mensaje es profundamente alentador. Afirma que la oscuridad del mundo no debe intimidar a los hijos de Dios, porque precisamente en la oscuridad es donde la luz brilla con mayor fuerza. A través de esta perspectiva, convierte lo que muchos interpretan como una amenaza en una oportunidad para manifestar la fe con mayor claridad. Dentro de esta visión positiva, introduce un elemento fundamental: la esperanza en el regreso de Cristo. Él afirma que ninguna profecía tendría sentido si no fuera por esta promesa. La esperanza cristiana no está basada en cambios políticos ni en avances científicos, sino en la certeza de que el Señor volverá para restaurar todas las cosas. En su enseñanza, este retorno no debe verse como un concepto teológico distante, sino como una realidad viva que transforma el presente. Quien entiende esta esperanza vive de manera diferente, enfrenta las dificultades con confianza y se relaciona con los demás con misericordia. Para Alducin, la esperanza en la venida del Señor es el motor que sostiene al creyente en medio de un mundo inestable. Al hablar del futuro, él no niega que vendrán tiempos difíciles. Reconoce que la Biblia describe periodos de presión espiritual, conflictos y desafíos que afectarán al mundo entero. Sin embargo, insiste en que estos acontecimientos no deben paralizar al creyente. En lugar de temerlos, deben convertirse en un estímulo para fortalecer la fe. La adversidad, según su interpretación, revela la autenticidad del compromiso de cada persona con Dios. En tiempos de calma, es fácil mantener una apariencia espiritual. En tiempos de prueba, se revela quién verdaderamente confía en Dios. Su enseñanza invita a ver las dificultades no como amenazas, sino como escenarios donde la fe se vuelve más real. En este punto de su mensaje, Alducin hace un llamado directo y personal. Invita a cada creyente a examinar su vida a la luz de la palabra. Pregunta si la fe que uno profesa es una convicción profunda o simplemente una tradición. Si la relación con Dios se basa en un encuentro vivo o en un recuerdo distante. Si la oración es una necesidad diaria o una práctica ocasional. No plantea estas preguntas para culpar o avergonzar, sino para despertar. Su propósito es que nadie quede atrapado en un cristianismo superficial. Él sabe
y lo expresa con claridad, que quienes permanezcan firmes serán aquellos que han construido su fe sobre una relación sólida con Dios, no sobre emociones pasajeras. Otro de los elementos que desarrolla al final de su enseñanza es la importancia de vivir con integridad en un tiempo de confusión. Afirma que la fe no se demuestra solamente en palabras, sino en decisiones, en actitudes y en la manera en que se enfrenta la vida cotidiana. En su visión, ser luz en esta generación implica reflejar el carácter de Cristo en medio de un mundo que ha perdido sus referentes morales. Esto incluye actuar con compasión en un entorno marcado por la indiferencia, con rectitud en medio del engaño y con esperanza en medio de la desesperanza. Para él, el testimonio del creyente es una de las herramientas más poderosas que Dios utiliza para tocar a quienes todavía no conocen la verdad. Alducin concluye su análisis destacando que la profecía no termina en juicio, sino en restauración. La Biblia no presenta un final trágico, sino una conclusión gloriosa donde Dios establece un reino de justicia y paz. Esta verdad le permite afirmar que el futuro no pertenece a la oscuridad, sino a la luz, y que esta certeza debe transformar la manera en que los creyentes viven el presente. El propósito de estudiar los tiempos no es obsesionarse con el final, sino comprender que cada día está bajo la mirada de Dios y que nada escapa a su control. Su invitación es a vivir con esa confianza, sabiendo que el Señor que prometió venir no tardará. En la parte final de su mensaje, el pastor recuerda que la fe cristiana siempre ha tenido una dimensión comunitaria. No se trata solo de caminar individualmente, sino de fortalecer unos a otros. Insiste en la importancia de congregarse, de orar juntos, de estudiar la palabra en comunidad y de sostener a quienes enfrentan momentos difíciles. En su visión, una iglesia unida es una iglesia fuerte, capaz de resistir las pruebas de los tiempos finales. Por eso, llama a los creyentes a no aislarse, a no caminar solos y a no permitir que la presión del mundo los lleve a la soledad espiritual. Así, el mensaje que él presenta no es una advertencia fría ni un análisis académico desconectado de la vida diaria. Es una invitación sincera a vivir con propósito, a recordar que Dios está escribiendo la historia y que cada persona tiene un papel en esa narrativa, a comprender que la generación actual no está viviendo una época cualquiera, sino un periodo clave donde la fe, la resistencia y la esperanza serán indispensables. Alducin concluye afirmando que, aunque el mundo se tambalea, los que confían en Dios permanecen firmes, porque su fundamento no está en las circunstancias, sino en la promesa eterna del Creador. Al cerrar esta última parte del análisis, es importante rescatar la esencia de todo lo expuesto. El pastor Armando Alducin no invita a temer, sino a despertar. No llama a huir del mundo, sino a brillar en él. No busca fomentar incertidumbre, sino afirmar la fe. Su mensaje, profundamente arraigado en la Escritura, recuerda que cada señal, cada acontecimiento y cada enseñanza apunta hacia una verdad central: Dios cumple su palabra. La historia avanza hacia un encuentro definitivo entre Dios y la humanidad, y quienes viven atentos, firmes y fieles serán los que experimenten la plenitud de esa promesa. A ti que has seguido esta reflexión hasta el final, te agradezco por permanecer y por profundizar en este análisis. Que estas palabras te animen a caminar con firmeza, a renovar tu fe y a vivir con esperanza en medio de cualquier circunstancia. Gracias por acompañarme en este recorrido y por valorar este contenido. Te invito a continuar fortaleciendo tu vida espiritual, a compartir este mensaje con otros y a seguir creciendo en el conocimiento de la verdad. Que Dios te bendiga y te guarde en cada paso que des. Hasta el próximo encuentro.
supe que eras para mí una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Tus ojos espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad. Amor sagrado.